Besaya delibera en Europa. Efectivamente, gracias por la introducción. Yo me encargo de gestionar todos los programas dentro de financiación europea, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda, dentro de lo que es la Dirección General de Fondos Europeos. En este departamento tenemos o gestionamos dos programas fundamentales. Por un lado, el Fondo Social Europeo y por otro lado, el FEDER, Fondo de Desarrollo Regional Europeo. Son dos de los fondos estrellas que tiene la Unión Europea para favorecer el desarrollo económico de las regiones. Se parecen, pero no son iguales. El FEDER, por ejemplo, es un programa que trabaja para fomentar o para facilitar que las regiones mejoren competitivamente, sean más desarrolladas económicamente, y el Fondo Social Europeo se enfoca más en las personas. Esto es, gracias al Fondo Europeo, por ejemplo, se financian programas de formación, de capacitación para los que están buscando empleo, para los jóvenes que quieren integrarse o especializarse en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con adquisición de competencias para poder trabajar o reinsertarse en la industria, en las empresas, etc. El Fondo Social Europeo, por lo tanto, se enfoca en las personas. El FEDER, o Fondo de Desarrollo Regional Europeo, se enfoca más que nada a impulsar el desarrollo económico de la región. El objetivo de este programa por el que estáis hoy aquí con nosotros es porque estamos en estos momentos definiendo las líneas fundamentales de estos dos fondos europeos, tanto del Fondo Social Europeo como del FEDER. Y la Comisión Europea lo que quiere de alguna manera es empezar a introducir modelos de participación ciudadana que nos permitan, por ejemplo, introducir recomendaciones elaboradas por vosotros o por ciudadanos europeos en los programas operativos de estos fondos estructurales. No me he hecho una presentación al uso, lo que yo quisiera el día de hoy es presentaros de la forma más llana posible en qué consisten estos dos fondos. Pero antes, para poder explicarlo, tenéis que entender un poquito, os tengo que explicar cómo funciona la Unión Europea. Sabéis que desde su origen la Unión Europea tiene un marcado acento económico y comercial. Ya cuando se creó hace 70 años, pues de alguna manera lo que se propuso en aquel entonces era el fomentar, el hacer desaparecer las barreras arancelarias, favorecer el comercio entre los países que en aquel entonces decidieron, después de la Segunda Guerra Mundial, entrar a participar en el proyecto europeo. Bueno, lo que se ha hecho, la Unión Europea funciona como un modelo basado en la solidaridad, donde los países más ricos contribuyen a una caja solidaria que a su vez sirve para ayudar a aquellos países con menos grados de desarrollo en que mejoren su competitividad, en que sean más competitivos económicamente hablando. Desde que España y Portugal accedieron a la Unión Europea en el año 86, se convirtieron en receptores, digamos, de parte de esa financiación que venía de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque muchas regiones de España y Portugal no alcanzaban el mínimo necesario, no estaban al mismo nivel que otras regiones europeas. Entonces empezaron a recibir dinero de esa caja solidaria en el que aportaban otras regiones, otros países europeos. Bueno, pues las regiones españolas y portuguesas empezaron a recibir ese apoyo para poder destinarlo a cuestiones estratégicas. Seguramente a diario veis en la prensa, veis en los informativos críticas a qué ha hecho España, qué ha hecho Portugal, qué han hecho las regiones españolas con el uso de estos fondos europeos. Bueno, os puedo asegurar que ha habido un control exhaustivo tanto por parte del Ministerio de Hacienda como por parte de la Unión Europea para que ese dinero que España ha estado recibiendo desde el año 86 se destine a cuestiones que realmente han sido estratégicas para el país, ¿no? Yo me atrevería a afirmar que un 99% de esas inversiones se han realizado correctamente. Prueba de ello, podemos disfrutar de carreteras, hemos podido disfrutar, por ejemplo, de aeropuertos, hemos podido disfrutar de puertos, de infraestructuras en general, mucho más desarrolladas gracias a ese apoyo financiero que hemos recibido de Europa. Claro, siempre hay, digamos, pequeños matices, ¿no? Y quizá ha habido
infraestructuras o quizá ha habido inversiones que no han estado del todo acertadas. No lo vamos a negar. Sabemos todos que hay aeropuertos vacíos, carreteras que no llevan a ninguna parte, etcétera. Efectivamente, esa ha sido una problemática, lo sigue siendo a día de hoy, pero bueno, sí es cierto que la Unión Europea a lo largo de todos estos años ha puesto los mecanismos necesarios para evitar, en la medida de lo posible, que ese dinero que se recibía de Europa fuera destinado a otras cuestiones que no eran las estrictamente necesarias. La Unión Europea funciona con presupuestos de 7 años. Cada 7 años la Unión Europea se pone de acuerdo para lanzar lo que ellos llaman marco financiero plurianual. El año pasado concluyó el programa marco 14-20, que fue el conjunto de actuaciones, el conjunto de medidas que la Unión Europea lanzó para poder poner en marcha actuaciones dentro de ese periodo. En estos momentos se está iniciando el nuevo marco financiero plurianual 2021-2027. Para mala suerte ha coincidido precisamente con la llegada de la pandemia y la Unión Europea, consciente del reto que tenía, ha puesto en marcha un mecanismo especial que se conoce como Next Generation, nueva generación, un mecanismo especial de fondos para que las economías más afectadas por el COVID no se vinieran abajo. Por lo tanto, este periodo presupuestal 21-27, además del dinero que ya tenía establecido, que era de 1,1 billones de euros, va a contar con 750.000 millones de euros extra puestos a disposición de los Estados miembros por Bruselas para hacer frente a los riesgos, a los estragos de la pandemia. Pero a nosotros lo que nos interesa en el contexto de esta actividad que estamos desarrollando es ver cómo Cantabria, cómo nosotros desde la Dirección General de Fondos Europeos introducimos o hacemos la opción de introducir las recomendaciones que nos deis para los fondos que tradicionalmente hemos venido gestionando, que eran los que os mencionaba al principio, el Fondo Social Europeo y el FEDER, el Fondo de Recuperación, el Fondo Regional Europeo. Uno destinado a infraestructuras, otro destinado a las personas. Todos estos dos fondos cuentan con objetivos específicos. No los fijamos nosotros, los fija el Ministerio de Hacienda y los valida Europa. Todo está validado por Europa. Europa nos dice que en el caso, por ejemplo, del FEDER, podemos destinar ese dinero a mejorar cuestiones relacionadas con innovación y desarrollo. Por ejemplo, podemos impulsar cuestiones relacionadas con la digitalización de la administración, la digitalización también de las empresas. Podemos apostar, por ejemplo, por financiar infraestructuras más verdes, apoyar todo lo que es el tema de la eficiencia energética. Gracias al FEDER, por ejemplo, en el periodo de 2014 a 2020 se ha financiado todas las subvenciones a las que hemos podido optar, por ejemplo, en materia de luminarias en Cantabria, de cambio de ventanas para hacerlas más eficientes, todos los carriles bici que se han puesto en marcha en muchas zonas de la región, también en la cuenca del Besaya, muchas actuaciones, por ejemplo, ligadas a cuestiones de economía circular, de gestión de residuos. Muchas de esas actuaciones se han financiado gracias al FEDER y lo vamos a seguir haciendo durante este periodo. ¿Qué es lo que ha financiado el Fondo Social Europeo? Pues lo que os mencionaba al principio, son actuaciones más enfocadas a las personas. Gracias al Fondo Social Europeo se financian las escuelas taller del Servicio Cántabro de Empleo, se financian, por ejemplo, muchos seminarios y cursos para que los jóvenes de la región puedan reinsertarse a la vida laboral. Se ponen en marcha, por ejemplo, subvenciones al autoempleo, para los autónomos. Se ponen en marcha, por ejemplo, apoyos e incentivos para que las empresas, por ejemplo, lleven a cabo cursos de formación. En definitiva, está más pensado en las personas. Y así es como queremos seguir en este periodo 21-27. Pero necesitamos que desde vuestro lado nos ayudéis a identificar qué cuestiones creéis vosotros que pueden ser interesantes para la cuenca del Besaya. Si volvemos al FEDER y nos enfocamos, por ejemplo, en uno de los objetivos específicos que os mencionaba anteriormente, nos ayudaría mucho a que nos ayudarais a identificar actuaciones que pudieran ser financiadas dentro del ámbito de lo que es cómo hacer más verde, cómo favorecer la transición hacia una economía más verde y sostenible en la cuenca del Besaya. Son muchos el tipo de actuaciones, el tipo de actuaciones que se pueden financiar por el FEDER. Pueden ser subvenciones a empresas, puede ser, por ejemplo, actuaciones enfocadas
a financiar, no sé, formación, por ejemplo, para que los ayuntamientos pongan en marcha cuestiones relacionadas con una economía más verde. Pueden ser actuaciones, por ejemplo, orientadas a reacondicionar espacios públicos para que, bueno, pues puedan, que a lo mejor no tenían ese enfoque o ese uso, para que, por ejemplo, la ciudadanía pueda hacer uso de los mismos. Pueden ser actuaciones orientadas, por ejemplo, a implantar modelos de economía circular, cómo manejar los residuos, cómo, por ejemplo, hacer la recogida de basuras más eficiente en la zona, en ese territorio. Puede ser, por ejemplo, actuaciones para favorecer un uso efectivo del transporte público más sostenible, ¿no? Una de las quejas, por ejemplo, que nos llega de manera constante es la falta de conexión, digamos, entre las diferentes líneas de transporte que hay en Cantabria, la necesidad, por ejemplo, de fomentar el transporte público en detrimento, por ejemplo, del uso del vehículo particular. En definitiva, son muchas las actuaciones que tienen cabida dentro del FEDER que pudieran financiarse a través de estas líneas, pero necesitamos que nos orientéis. ¿Cuáles son vuestras necesidades? ¿Cómo veis vosotros la cuenca del Besaya más sostenible? ¿Qué ideas, por ejemplo, nos podéis hacer llegar? No sé si me estoy yendo más allá de los 5 minutos. ¿Me vas diciendo? Sí. 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 Sí, llevamos ya 10 minutos, te lo puse en el chat. Pero bueno, eran las dos charlas a la vez al final, ¿verdad, Paz? Efectivamente. Bueno, he explicado los dos, el Fondo Social Europeo y el FEDER. Y del Fondo Perfecto. Es cómo podemos promover que los jóvenes, el tipo de formación que, por ejemplo, necesitan los buscadores de empleo para hacer más sostenible la cuenca del Besaya, tipos de ayudas que podemos dar a los autónomos para hacer la cuenca del Besaya más sostenible, a las empresas, etcétera. En definitiva, ideas que vengan de vuestro lado y que creéis que contribuyen a este objetivo. He tratado de ser muy clara para explicarlo, porque son conceptos un poco complejos, bueno, pues, para que lo entendieran, ¿no? Besaya delibera en Europa.